prácticamente cuando acabas de cumplir tus 15 años. Chiquilla, era yo una chiquilla. Y tuve el honor de conocer a tu mamá, y tu mamá me hizo partícipe de su familia, de tu papá, de ti misma, de Eloísa. Y ese principio, si yo pudiera anticipar alguna respuesta, yo diría que corresponde, como tantas cosas en la vida, al misterio, el misterio de la vida. Todo lo que tuvo que suceder para ponernos en coincidencia. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo pudiste ver el talento? No lo pude ver en ti en ese momento. Y no lo pude ver porque tampoco lo había descubierto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Adriana Macías Sin Límites, y hoy de verdad me encuentro especialmente contenta, emocionada, y de verdad que ustedes también se van a emocionar porque pues la verdad esto de dar conferencias se convirtió en mi pasión, en mi vocación, en mi misión, me salvó la vida de muchas maneras. Por los mensajes que he recibido, estoy segura que en algún momento a alguien le cayó un 20 por ahí con mis conferencias. Yo me siento muy honrada, muy agradecida de estar en los escenarios. No sé qué sería de mi vida si no estaría en un escenario. Y posiblemente tú te estarás preguntando, ¿cómo se me ocurrió subirme a los escenarios? ¿En qué momento pasó? Bueno, pues el día de hoy, por primera vez en mis 20 y tantos años de carrera, quiero presentarles al creador de este monstruo que está aquí, mi querido José Luis Vieira. ¡Bravo! No. Gracias. Mi querido José Luis, estoy tan emocionada, tan conmovida, tan agradecida. Yo siempre te he admirado, soy tu fan, porque déjenme decirles un poquito quién es José Luis Vieira. Luis Vieira es un coach de vida, da conferencias, da talleres, ha recorrido, ha estado hasta en el Tíbet, ¿no? Preparándose, y realmente para mí ha sido un maestro, pero él tuvo esa visión de qué podía hacer yo, porque bueno, él coachaba a mi mamá principalmente, en Telmex. Ellos trabajaron toda su vida en Telmex y todo, y fue José Luis el que tuvo esta visión. Posiblemente Juanita, esta mujer que habla hasta por los codos, esté ahí, pero más allá de este gran ser humano que tengo aquí enfrente, del personaje, de todo lo que transmite, de lo que ha hecho a lo largo de esta carrera, donde ha habido muchos momentos bonitos, también ha habido muchos momentos difíciles, muchos momentos de crecimiento. Y en esos momentos difíciles, muchas personas casi me han dicho, gracias a mí eres lo que eres, o gracias a mí estás en el escenario. No, y la persona que me puso en el escenario, que es mi querido José Luis, jamás me han dicho eso, y por el contrario, él tuvo esta visión de reconocer, de ver en el otro esa virtud, ese talento para la guía. Y yo creo que hoy en día hay tantas personas con un ego tan grande que difícilmente quieran decirle a los demás, esto es lo que más brilla de ti, sácale provecho, ¿no? Como que mejor nos ponen como sombrillas negras, así como que para que no te puedas ver. Y yo hoy quisiera que nos compartieras, mi querido José Luis, para todos los que nos están escuchando, ¿cómo se le hace para ser así? ¿Cómo se le hace para ser tan transparente, tan amable, tan fácil de andar con ese fue? Adriana, pues antes que nada, yo quisiera agradecerte la invitación. Me honra muchísimo estar en este espacio y poder compartir. Y la pregunta que haces ahora, con la que abres, me parece que en este momento
pudiéramos ir dando algunas respuestas. Y quizá iniciar por el principio. Iniciar por el principio, cuando tú te refieres a que tuve la visión, mm, me niego a hacer eso. No tuve ninguna epifanía, nunca lo vi venir, porque yo te conocí prácticamente cuando acabas de cumplir tus 15 años. Chiquilla, era yo una chiquilla. Y tuve el honor de conocer a tu mamá, y tu mamá me hizo partícipe de su familia, de tu papá, de ti misma, de Eloísa. Y ese principio, si yo pudiera anticipar alguna respuesta, yo diría que corresponde, como tantas cosas en la vida, al misterio, el misterio de la vida. Todo lo que tuvo que suceder para ponernos en coincidencia, como tú recordarás. Yo estudié primero contaduría. Bueno, primero estudié para ser sacerdote. Después, bajo una circunstancia salí de ahí y salí escuchando en el círculo familiar. eh, Luisito fracasó. Y esa idea del fracaso me pesó durante mucho tiempo, de manera que cuando quiero elegir una carrera, esta tampoco la elegí yo. Entonces, cuando tú me dices, ¿cómo pudiste ver el talento? No lo pude ver en ti en ese momento, y no lo pude ver porque tampoco lo había descubierto. Entonces, estudié contaduría porque mi perspectiva de vida estaba cerrada, yo estaba perdido. Y entonces una valor ocasional me ubicó a través de las baterías psicológicas y me dijo, tú tienes talento para recursos humanos y tienes talento para las matemáticas. Y dije, y entonces, ¿qué puedo estudiar? Y me dijo, pues la contaduría pública, esta amalgama estas dos vertientes. Y ahí estuve. ¿Sí? Y el primer año me agradó mucho porque vi matemáticas integrales y diferenciales. El segundo año, matemáticas integrales y diferenciales. Y hasta ahí fue la matemática. No hubo más. Quinto semestre, yo estaba perdido porque no había ni recursos humanos, ni había matemáticas. Y entonces, en mi fuero interno, pues yo me dije, no me tengo que salir porque yo había concebido el fracaso como empezar algo y no concluir. Y yo me dije, antes de mis 22 años, volver a tener un segundo fracaso, eso es no posible. De manera que continué. Y una vez terminada la carrera, sí experimenté una especie de insatisfacción profesional. En términos de lo que hacía me gustaba, pero no había descubierto lo que es el disfrute que yo advierto en ti hoy día, bueno, y desde la primera ocasión. Y por supuesto, el que yo experimenté en mí mismo cuando estuve en estas esferas. Entonces, algo en mi interior me dijo, busca aquello que pueda ponerte loco de tu intento. Y la vida me fue regalando. Y aquí es donde vuelvo a comentar sobre el misterio. En un vuelo de Manzanillo a México, en aquellos tiempos las aeronaves tenían revistas y una de las revistas publicaba una invitación para participar en una especialidad en el ITAM sobre administración de recursos humanos. Y me dije, pues, yo creo que eso me convendría. Llamé a la institución y desgraciadamente habían cerrado la convocatoria y me dijeron hasta el año venidero. Y entonces dije, está bien, tuve la oportunidad de prepararme un año
para presentar el examen. Dado que yo trabajaba como auditor y no tenía el perfil, debía presentar un examen. Y bueno, llegó el año, presenté el examen y me dijeron, pues no, dado que no tienes el perfil, aunque pasaste el examen, necesitas cubrir una entrevista. Y me entrevisté con el director de la especialidad y cuando yo salí de su oficina, me sentía en ese tiempo Hugo Sánchez brillaba en el Real Madrid y me sentí con la algarabía, con la euforia de salir dando volteretas del gusto que había sido aceptado. Habían entonces transcurrido 2 etapas y vino la tercera que me puso en la realidad. ¿Y cómo vas a pagar? Y eso significó un reto interesante, porque yo no disponía de los recursos para sostener una familia y además pagar una colegiatura que no se cobraba en ese momento de la institución. Entonces, creo que aquí podemos anticipar algo. Cuando podemos ser capaces de ser auténticos y de nosotros mismos, el universo, como dice Coelho, conspira a nuestro favor. Toqué algunas puertas y tuve la oportunidad de estar becado en el ITAM 1 año, 103. De manera que eso me abrió las puertas para dejar la contaduría y perfilarme hacia la búsqueda ansiada de aquello que yo decía, recursos humanos. Nada más que hablando de la tentación a la que me refería antes de la entrevista, la vida me hizo una gran tentación porque habiendo terminado yo esos 3 años, me invitaron a participar para una posición de contralor en una compañía global radicada en Monterrey. Y yo dije, bueno, significa más ingresos, significa una escala profesional de mayor nivel, pues voy a participar. Y en el fondo yo me dije, no tengo el perfil, yo he trabajado como auditor, no como contador, no como como contralor. De manera que el proceso para el reclutamiento duró como 6 meses. Yo me había olvidado de que había participado y un día me llaman y me dicen, hemos optado por ti. Ah, Y esa noche fue una noche muy larga, porque entonces el conflicto interno era, voy a continuar por un sendero que no me genera un facilimiento, que va a involucrar mayor responsabilidad, perderme más en ese mundo. ¿Y para qué estudié 3 años? Y entonces decidí, no voy a aceptar la oferta. Al día siguiente asistí a la entrevista, el director de aquella empresa, el que me entrevistaba, pues agradeció que estuviera yo ahí, me iba a abrir la oferta económica y le dije, tenía que decir, me daba mucha pena, me tenía que disculpar, solamente que iba a rechazar la oferta. Y el hombre se acomodó, me dijo, ¿y por qué? Y entonces le empecé a platicar de aquellos sueños. Y me preguntó, ¿y tú qué sabes de recursos humanos? Bueno, de recursos humanos he auditado la nómina, he participado de una huelga. Me dijo, ¿quién sabe qué vería ese hombre? Solo que lo que me comentó fue, si me cierras una puerta, te voy a abrir otra. Vente como gerente de recursos humanos a la empresa. Y eso me abrió entonces un escenario muy singular que vuelvo a adjudicar al misterio. El misterio de la vida, algunos le llamamos Dios. Algunos esa noción les genera un poco de resquemor. Y por eso entonces el misterio, Dios, y no mi camino.
Y eso creo, Adriana querida, que me sucedió cuando pues conocí a Juanita, porque con Juanita y el equipo donde fui a dar de taller ayer con Telmex, fue un taller de 40 horas. Entonces tuvimos un acercamiento de todo, 8 horas en una semana. Y cuando terminó el taller, recuerdo que hicieron un festejo, una celebración. Y después de eso se acercó a mí y me dijo, oye, quisiera platicar contigo, quisiera invitarte a mi casa. Y ahí fue cuando te conocí. Eh, Vi las fotos de tu familia, las fotos de tus 15 años, y te veía con esa sonrisa, desde luego, siendo niña y con quizá menos tablas para entablar una relación con un desconocido que era yo. Eh, eh, Sin embargo, eso me marcó durante mucho tiempo. De suerte, pues que con tu mamá yo creo que hablaría un par de veces más y perdimos el contacto. Creo que el siguiente contacto fue algunos años después, 6, 7 años después, que recibí el llamado de tu mamá. Buenas tardes, ¿me puede comunicar con José Luis Vieira? Sí, ¿quién le llama? Soy yo. Y me dijo, soy Juanita Hernández, no sé si te acuerdas de mí. Y le dije, Juanita, has vivido permanentemente, o sea, la experiencia que yo tuve con tu familia, contigo, pues me marcó para no olvidarla. De manera que me dijo, oye, fíjate que Adrianita está terminando la universidad. Oye, qué grata sorpresa. ¿Y qué estudió? Pues estudió leyes. Oh, pues no sabes qué gusto. Yo pensé que la llamada por un lado era para participar en esto, que me dio mucho regocijo. Y me decía, pues fíjate que te queremos consultar. Oye, hacer Adrianita. Me comentó que habías trabajado ya en tu servicio en un despacho. Me comentó que te gustaba mucho hablar, que habías sido la responsable de dirigir las palabras, que eras la jefa de grupo, si mal no recuerdo. Ay, mira, se acuerda de tú y eso que fue hace 20 años. Qué buena memoria. Y me dijo, pues queremos consultarte, pues que sigue con Adrianita. Y a mí, bueno, pues, en ese momento, dada la convergencia de mi propia experiencia y en mi propia experiencia de estar perdido y mi búsqueda, fue indagar un poco que te gustaba. Y fue cuando me dijo, habla, pero difícilmente la pueden callar. Habla, 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 es un periquito. Le gusta mucho hablar, se dirigió a sus compañeros por el discurso del cierre. Y dije, parece que ahí hay una buena pista. Y lo único que se le ocurrió ahí a Adriana fue decirle a tu mamá, oye, pues sería interesante que tomase un curso de oratoria. "Oh, pues muy bien. ¿Y dónde lo podrá tomar?" Yo desconocía todos esos menesteres, porque yo mismo no me formé en oratoria, solamente que se me ocurrió para ti. Dije, si tiene el don del habla y lo va estructurando mediante una metodología, eso puede ser sensacional. Entonces le dije, Juanita, no lo sé en este momento, déjame investigar. Y por ahí me encontré que había un curso, pero de 6 meses, en el Hotel Sheraton, en el María Sheraton. Estoy sorprendida de tu memoria. Ajá. Consulté, tuve los datos, se los pasé a tu mano. 6 meses después, 8, 7 meses después, José Luis Zacarías, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sería? Pues sí, ya sabe, le gusta.
Yo en ese tiempo estaba trabajando, y hice durante mucho tiempo en Telmex, en el área de bienestar social. Después de haber pasado en todo este proceso de cambio de cultura, cuando Telmex transitó de ser una empresa paraestatal a una empresa privada. Entonces los talleres que invitaron a impartir tenían que ver con la calidad en el servicio. Y de ahí entonces fui descubriendo, pero un montón de personajes dentro de la compañía con una sensibilidad, con un humanismo extraordinario. De manera que entre ellos se encontraba tu mami, por supuesto, y eh, una persona en Monterrey, Carla, quien falleció hace algunos años, y me regaló algo extraordinario, porque ella me recomendó con la señora Sumi Deslim, también en paz descanse, eh, para trabajar en las áreas de liderazgo. De manera que cuando terminamos el programa de calidad del servicio, soy invitado por el área de bienestar social a trabajar en procesos de desarrollo humano. Y ahí eso me generó también, me disparó mucho crecimiento, porque trabajando a nivel de toda la República, el y los distintos niveles directivos, niveles medios, con los técnicos operativos, pues tuve un fogueo extraordinario. Y yo trabajaba en aquel tiempo acerca del cambio, de la transformación personal. Y en esas fechas yo participaba en un programa sobre transformación. Recuerdo que en el área de Hidalgo, y yo tenía en cuatro una conferencia. Y entonces lo que me dije es, pues, ¿qué haremos con Adriana? Pues nada, que, que conozca, que conozca campo, que un poco se pueda familiarizar con ese quehacer y a través de lo que ella pueda ver, pondere si eso le puede gustar, si eso resulta ser un imán, un atractivo para ella. Y recuerdo que entonces hablé con tu mamá y su papá dijo, yo los acompaño, vamos. Dije, sensacional. Y en el viaje, recuerdo que platicábamos acerca de esto, em, yo hacía una personificación de materia, platicando contigo, y tan animada que me dije, Adriana, y si ese no es un palomazo. Ajá. El palomazo, esta expresión, para que no la conozcan, que pudiéramos hacer algo espontáneo juntos ahí sin haber preparado nada. Y así fue. Eh, Tú, a diferencia de hoy como luces, me acuerdo que parte de tu atuendo era Saco. un saco que te sobreponías y que para una persona que no es muy perspicaz, muy observador, que no aprecia detalles, pues pasa tira tu munición. Y entonces así sucedió. Ese grupo fue con personal sindicalizado de Telmex. Estos hombres con me digo yo, una gran sensibilidad, nada más con un caparazón, con una apariencia de rudeza, porque eran los topes técnicos operativos de planta exterior, muy serios, como muy machos. Y entonces yo hice la personificación inicial y empecé a hablar del cambio. Y en un momento determinado, 15, 20 minutos de mi charla, y les dije, yo no quisiera que me creyeran a mí, porque yo les estoy diciendo cosas. Quisiera invitarles a que conozcan de viva voz un testimonio de lo que es la transformación. Y te presenten.
Y recuerdo que estabas en el fondo y te paraste y saludaste con tus pies. Algunos ni siquiera se trataron de eso, resultó extraño, no expresaron nada. El tema es que al término de esa sesión, varios de los asistentes querían llorar. Y eso fue de un impacto, de una impresión extraordinaria en términos del cumplimiento del objetivo para el que me habían invitado y el que tú habrías sido pues una aliada en la consecución de ese objetivo. Y creo que tanto a ti como a mí nos dio la visión de que allí había una beta extraordinaria. Y esta no solamente la percibimos tú y yo, sino el coordinador de la región de Hidalgo, porque él enseguida levantó la mano y se acercó a ti y te dijo, ¿por qué no me acompañas a unas conferencias en algunas otras poblaciones de Hidalgo? Esto que hicimos fue en Pachuca, Sí, en Capital, y él quería llevarte a algunas poblaciones. El tema resultó que cuando este hombre me invitó al centro de su decisión, lo pararon y dijeron, no, esto no es un proceso donde tú puedas tener la toma de decisiones. Eh, tenemos que pasar por un filtro a quienes van a estar en este programa. Y entonces pidieron que conocerte. De manera que también, sin querer, me convertí el padrino. El padrino, el padrino. Por eso te senté ahí. Mira. Él es el padrino. Oye, mi querido José, le estoy asombrada de tu memoria, de todos los detalles, cómo los narras, cómo los recuerdas. Y tú y yo hemos tenido, pues, la fortuna de ver muchos cambios, como tú dices, en las personas. Ya llevamos un rato transitando en este maravilloso mundo de las conferencias, de los talleres, del coaching. Y hoy vivimos un mundo distinto. Oh, sí. Vivimos un mundo lleno de redes sociales. Vivimos un mundo donde la comunicación es súper sencilla. Antes había que esperar a que llegaras a tu casa y alguien te hablaba, alguien te recomendaba pues de boca en boca o viéndote. Ahora en las redes sociales parece ser que en esa facilidad de comunicación también las personas están un poco alejadas de las demás personas y están muy metidas o refugiadas en ellos mismos. Y al estar en ellos mismos solamente encontramos pues sí un poco de soledad, depresión, ansiedad. La depresión, la ansiedad que ves hoy día se parece a la de aquellos años. No, sin duda alguna me parece que no. Me parece que no. Eh, creo que si me permitieras hacer algunos señalamientos sobre lo que escuché o cómo construyo lo que tú me compartes. Y escuché que las personas están más positivas. Creo que esta es una falsa apariencia. Al estar conmigo mismo, no significa que yo esté solo y conmigo mismo. Creo que por el contrario, tenemos más posibilidades de estar distraídos. La tecnología nos lleva a una distracción mayúscula que nos impide estar con nosotros mismos. Decía uno de mis maestros, Alfonso Ruiz Soto, eh, que la soledad es el estado perfecto del hombre. Y el estado perfecto en el siguiente sentido. Decía, nacemos solos, crecemos solos. Todo lo que experimentamos lo hacemos en soledad y vamos a morir solos. Ahorita tú y yo estamos platicando y estamos conversando y la audiencia que nos pueda llegar a escuchar, ¿verdad? Y soledad. Y en soledad vamos construyendo lo que vivimos. Y lo que estamos viviendo, me parece, está
y lleno de una paradoja. Es un gran vacío. Y ese vacío que experimentamos es sentido. Y entonces lo quiero llenar a través del entretenimiento, el sufrimiento de esta tecnología que admiro, que me encanta. Sin embargo, creo que el tema central responde a lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Para qué lo usas? Si lo uso para cortar leño, si lo uso para cortar una fruta, si lo uso para matar. Y entonces creo que aquí convergen en muchas cuestiones que hoy día se están acentuando más en términos de la gran ignorancia que tenemos sobre nosotros. Creo que la tecnología que nos ha acercado para tener oídos, quién sabe dónde, nos acerca a otros mundos y nos aleja de otros mundos. Y del mundo que estamos más alejados es de nosotros, porque mirad, nosotros parece que nadie nos ha entrenado y pocas veces nos hacen esa invitación. ¿Cómo puedo estar habitando el momento? Esto es, entonces, me parece que uno de los signos de nuestros tiempos, en términos de los logros, cuando yo escucho historias de jóvenes que son exitosos, que tienen emprendimientos y que les va económicamente muy bien, de pronto escucho, se quieren meter. Y yo digo, ¿cuál es la paradoja? Y lo que estabas buscando al final del día lo estás obteniendo, nada más que al obtenerlo parece que no te llena. Y me pregunto, ¿será acaso que no estemos cumpliendo con el objetivo? Y ese objetivo sea fake, sea falso. Que de alguna manera yo he visto, pues, mucho en las redes sociales todo este exposure de la gran vida, ¿no? De lo anhelado, un gran carro, una gran casa, una gran boda, todo en grande, todo en grande, todo en grande, y nos estamos orillando a ir en búsqueda de eso en grande. Pero a veces cuando estás en ese en grande, de repente se siente un vacío en grande. Sí, sí, porque me parece que no estamos perfilando hacia el objetivo central. El objetivo central del éxito, cuando lo confinamos cuando lo confinamos al tener dinero, al tener fama, al tener mujeres en el caso de los hombres o al tener hombres en el caso de las mujeres, parece que equivocamos el objetivo. El tener no tiene nada de malo. El tener es necesario. El tema es que el tener es un medio, no es el fin. Entonces, algunos también confundimos que el tema central de la vida es saber. Y entonces contrastamos mi saber contra el tuyo. ¿Dónde dices tú estudiaste? Que yo estudié en la Sorbona y tengo 4 doctorados. Y entonces, si yo siento que soy valioso por mi nivel de saber, lo lograré cuando me compare con personas que tienen menos nivel académico. Pero cuando me contrasto con alguien que tenga 7 doctorados, que sea premio Nobel, y yo ni siquiera me haya aproximado a estas esferas, yo voy a sentir. El saber también es necesario.
solamente que no es el. Entonces, ¿cuál sería el fin? El fin es cómo logro ser el éxito en la vida. Y aquí es donde, si me permites, puedo regresar a medio responder la pregunta que lanzaste al arranque. Me parece que lo que yo advertí en el acercamiento contigo, lo que advertí en la voz de tu mamá, fue el ser de quien estaba siendo tú. Y entonces me dije, mi experiencia de vida, cuando yo me sentí perdido y busqué, logré encontrar y sentir que lo que hacía tenía un propósito para mí. El bien ser me daba satisfacción a mí. Advertí que proveía satisfacción para los demás y me dije, ¿y si a esto añadimos la contribución al mundo? Y entonces, si estamos en lo que es un comercial en ecología emocional, le llamamos eh, el banco de las tres patas. Yo, los demás y el mundo. De suerte que cuando tu mamá me preguntó, me fui, en mi experiencia, me fui a la intuición y a este propósito, cómo Adriana pudiera conectar con su ser, si tiene ese talento, porque los talentos somos con los que nacemos, y si en ti ya estaba dado, y luego, pues cuando te fui conociendo y que armamos algunos programas en conjunto, lo que hicimos allá en Terno, con las conferencias conjuntas, lo que hicimos en el auditorio Verónica de Terno, creo que había ahí, entre ellos mi familia, y vi el impacto que se provocaba. Yo dije, Adriana Nieto va a ser una superstar. Y esa superstar, creo que mi visión se quedó muy corta, porque cuando te he visto en Got Talent en España, ¿ya estuviste en el siguiente? En Chile estuvimos, sí. ¿Todavía en América, no? Todavía no, ahí ya estamos a un pasito pensándolo. Y entonces yo digo, Tocando el cello, ya me tocando el viste. cello, ya te vi tocando, por supuesto, ya te vi tocando el cello. Sí, sí. Tus pinturas, la fotografía con la que empezaste, que ahí fue lo que hiciste bueno, nos encontramos alguna vez en Chicago. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo. Sí, pagué una broma ahí por tu culpa, pero déjenme rápido decirles que pagué una broma ahí porque José Luis, así como lo ven de guapo, de bien presentado y toda la cosa, él y le gusta de repente sorprender a su auditorio. De repente llega y hace ahí una dinámica que no les voy a spoilear mucho, pero sí los saca mucho de su zona de confort a la gente, vamos a decirlo así, los saca mucho de su zona de confort y los hace que pongan un prejuicio que a veces puede generar hasta molestia. Y entonces ese prejuicio que genera molestia en el auditorio, pues hizo que cuando fui yo a ese grupo nuevamente, pues ellos dijeron, viene la revancha. Y cuando llego yo a ese evento en Chicago, pues no, oye, pues es que se nos olvidó avisarle a la gente que oyera tu conferencia. Y yo, pero ¿cómo que se les olvidó? Sí, pero bueno, hay unas 3, 4 personas que pues van a escuchar tu conferencia. Tampoco les avisamos a los técnicos, pero mira, que si traes tu presentación ahorita, extendemos un mantel y de los de la mesa ahorita lo quitamos y lo proyectamos. Y estaba tan sorprendida, pero yo nunca, pues no me enojé en ese momento. En ese momento sí estaba muy desconcertada. Decía, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues sí, pues vamos. Y yo ya estaba muy dispuesta a dar la conferencia. Ellos querían como que sacarme de mis casillas ahí, porque cada vez lo iban empeorando y empeorando.
Pero bueno, yo la verdad es que siempre es un goce estar frente a 2, 3, 100 personas, 1000 personas. Yo siempre estoy feliz en el escenario. Y dijeron, bueno, no, ya vamos a decirle que la gente esté en el otro salón porque está siendo imposible hacer enojar a esta mujer. Y entonces ya dije, no, es una broma, el salón está de este lado ya. Es que José Luis nos debía una y nos la cobramos con su pupila para que vayas y le cuentes, ¿no? Y bueno, ya después sí les platiqué que sí, pues sí, sí me sacó como que de onda, de qué está pasando. Pero bueno, vamos, de eso se trata la vida, de salir de esa zona de confort. Y creo que para poder manejar esa compostura en nuestra zona de confort también es fundamental la disciplina en los hábitos. Quiero compartirles que yo he aprendido mucho de disciplina de hábitos con José Luis porque cuando empecé a viajar, o sea, de las conferencias, pues a donde quiera que vas, quiero decirles que todo el mundo, todos nuestros auspiciadores, vamos a decir, toda la gente que nos recibe con esa hospitalidad, con esa amabilidad, con ese cariño, que room service abierto siempre y todo. Y yo dije, a ver, tiene que haber una medida, o sea, la disciplina debe de estar en casa y en el viaje, o sea, no estoy de vacaciones, esta es mi vida, ¿no? Esta va a ser mi vida. Y yo lo aprendí mucho de ti. ¿Cómo, cómo podemos inspirar, motivar hoy a los jóvenes a que aunque haya esa abundancia, hoy la hay, que la hay esa facilidad, porque hay esa facilidad de comunicar, esa facilidad de comprar, esa facilidad de que cualquier cosa, cualquier tornillito de las prótesis, que yo usé prótesis muchos años, si se perdía, si se descomponía, había que solicitarla a otro país y eso tardaba meses en llegar. Y hoy, déjame compro algo y me llega en 2 semanas y además yo te lo encuentro y ya me llevo aquí hasta el construir 30 pesos. ¿Cómo en esta facilidad, en este goce, podemos no olvidarnos los buenos hábitos de la Wow. Me parece que lo que estás tocando tiene que ver con, lo podemos ver desde la perspectiva ideológica de neurociencias y tiene que ver con crear redes neuronales en nuestras acciones, eh, sobre todo cuando son novedosas, lo que van provocando son sinapsis. Este, De manera que cuando yo practico y practico, esta sinapsis se logra robustecer. Y este proceso se logra a través de la repetición, a través de la disciplina. Tenemos mucho que hablar contigo. A mí me encantaría invitarte nuevamente y que nos platicaras de ecología emocional, que conocieran las personas de qué se trata esto, pero hoy no te puedo decir sin que yo te haga esta pregunta. ¿Estás listo para dejar huella? ¿Estoy listo? Bueno, pues vámonos al reto con los pies. Bueno, pues mi querido José Luis, ya te tengo aquí una hoja, Sí. un plumín, y si tú pudieras expresar qué es la vida en una palabra, en una imagen, ¿cuál sería? Pero la tienes que hacer con los pies. ¿Qué tal? Con Así los que pies una imagen o una palabra. ¿Cómo ves esta altura? Ahí está bien. Ahí se va para. Yo le voy a ayudar a detener en la hoja. wow. Ups. Lates, ¿o qué? Mira, te entendí. Presencia.
presencia es lo que en eso se define la vida. Y fírmanos tu obra de arte, por favor, pero con la mano para que veas. Aquí ya nos puedes firmar y la voy a guardar con mucho cariño aquí en todas las obras de arte de sus invitados. Mi querido José Luis, no sabes el placer, el gusto, la emoción que me ha dado verte, compartir contigo, que experimentaras un poquito, un segundito de cómo expreso yo todos los días la vida, cómo la vivo, cómo la vivo. Y bueno, pues las puertas están abiertas. Me encantaría invitarte y que pues platicaras de qué va todo esto de colectivización. Con mucho gusto y quizá también de teoría Blumstein. Me parece que una mirada que pudiera responder muchas de las preguntas que hoy día los jóvenes se lanzan sin tener respuesta. Porque hemos aprendido que la vida es esto o esto. Y teoría Blumstein y lo que hace es una mirada inclusiva. ¿No? ¿Qué es esto? Y también esto. No es esto y esto. De manera que con un enorme gusto estaré atento cuando me vuelvas a invitar. Y ha sido un placer y un privilegio estar contigo. Muchas gracias, mi querido José Luis, desde la Ciudad de México, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de Adriana Macías Sin Límites. Nos vemos en la siguiente.